Damos la bienvenida inmediatamente a Francisco Ibieta, ya los había anunciado, y al senador Gastón Saavedra. ¿Cómo están? Muchas gracias por esperar, estamos muy atrasados hoy día. No se preocupen, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos habituados a estas cosas. Sí, Ya, aparte que era oye, muy importante hablar con la alcaldesa de Santa Juana, debido a la sí, ella se ha emergencia. convertido, mira, a pesar de que en este mismo programa me ha tirado piedras, me ha tirado combo, me ha tratado no sé si tú te acuerdas, María José, Tuvieron diferencias importantes. de lo peor, yo me saco el sombrero porque ha sido una líder que ha estado ahí al pie del cañón y lo ha hecho muy bien. Claro, desde el día 1 en terreno, la alcaldesa, justamente por eso era importante restablecer la conexión, problemas técnicos lamentablemente, pero ahora vamos a cambiar de tema un ratito porque vamos a hablar de este eventual cambio de gabinete. Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Requiere el gobierno de un cambio de gabinete? ¿Y cuáles son los equilibrios que debería tener en el caso de darse? Yo creo que el problema no es un cambio de gabinete, ¿eh? Yo creo que van a cambiar a lo mejor algunas caras, van a llegar a lo mejor un par de personajes nuevos, con un nuevo aire, como cuando los partidos de fútbol entran los que están en la banca, llegan un poquito motivados y corren para arriba y para abajo. Bueno, va a pasar lo mismo, pero al cabo de un par de meses vamos a caer en la misma situación en la que estamos hoy día, porque es el presidente el que no tiene el liderazgo de imponerle una agenda a sus ministros. El presidente es el que gobierna y él es el que le tiene que decir, para allá vamos. Esto es lo que vamos a hacer en salud, esto es lo que vamos a hacer en educación, esto es lo que vamos a hacer en transporte, esto es lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ministros operan lo que el presidente les dice, pero estamos en un gobierno en que el presidente, al parecer, no es respetado por sus ministros, porque cada vez que salen a la prensa, a la palestra, oye, le producen un problema mayor. Entonces falta un liderazgo conductor y eso no se soluciona con un cambio de gabinete. Senador, ¿está de acuerdo con este diagnóstico, este análisis de Francisco Ibieta? También señalar ahí que la ministra Urrejola podría ser una de las que podrían ser cambiadas, diverso a las distintas críticas que ha tenido durante su gestión. Mira, esto es una situación que eh, hace tiempo se viene, diría yo, fraguando y necesariamente el gobierno necesita un segundo aire. Para empezar el año político que comenzará ahora en marzo, por las características que tiene Chile y su historia política. Es necesario porque hay varias cuestiones que ya han, yo diría, superado muchas expectativas. Primero, este es un gabinete que se hizo para ganar el plebiscito del 4 de septiembre y eso se perdió. Y allí estaba establecida la agenda transformadora que el gobierno siempre planteó. De ahí es que te quedaste sin iniciativas políticas para en adelante. Si uno observa, bueno, qué pasó, qué se hizo en adelante, y es bien compleja la situación del gobierno. Y necesita cambiar, necesita darle un aire distinto. Yo creo que el presidente tiene claro lo que el país requiere eh, en materia de reformas para echar las bases del estado de bienestar. Ese debe ser el propósito, ese debe ser el relato que el gobierno debe asumir en esta vuelta. Y ahí entonces tiene que sacar adelante la reforma tributaria, por eso que no se acepta, ¿cierto? Y se ordena a partir de la opinión que hace la ministra Toá del royalty forestal, porque se cruza a la estrategia de sacar adelante la reforma tributaria, que es tan necesaria para complementar y sacar adelante la otra gran reforma que el gobierno tiene, que es la reforma previsional. Y ahí en eso está, cierto, la PGU, que hay que financiarla. Y además, junto con eso, necesariamente va a haber una reforma al sistema de salud, en donde, cierto, va a haber que resolver problemas muy complejos. Ustedes están viendo lo que pasa con las ISAPRES, que son los seguros, y que ya también tocaron, no sé si techo o fondo, pero es un problema que se está generando en materia de salud y usted va a requerir de recursos. Y por tanto van a tener que tener un gabinete que se direccione sus esfuerzos a eso. No necesita ya más, ¿cierto?, hacerse cargo de otro tipo de situaciones que fracasaron, a mi entender, con el plebiscito del 4 de septiembre. Sí. Y por tanto el gobierno tiene que ponerse en esa situación, y eso es lo que por lo que finalmente el gobierno pudiera pasar a la historia, no por otros temas. Va a tener que también conducir un proceso, que guste o no, constitucional, que es lo que se va a tomar la agenda durante todo el transcurso del año.
pero este es un proceso muy distinto, es un proceso en donde ha habido acuerdos, en donde ha habido consenso, en donde están los bordes, los pisos, los techos, en fin, todo, y yo espero que en definitiva seamos capaces desde la política, porque van a ser políticos los elegidos, además, no me vengan más con esas cosas que yo soy técnico o que ven, mira, yo pasaba por aquí y me convencieron. No, los que van a ser elegidos son políticos. Y a partir de eso es que tienen que elaborar una constitución que además sea en sintonía con las aspiraciones y las visiones que tiene la ciudadanía. Eso es, y superar además ciertas cuestiones que en la ciudadanía están ancladas. No pueden haber más errores no forzados. Esa ha sido una situación constante. Tú mencionaste lo que pasó con la Cancillería. Ahí hay no solo las grabaciones, sino que las relaciones con Argentina, lo que pasa con el vecindario, en que tenemos que tener problemas resueltos con en la frontera norte, con Bolivia, con Perú. Tenemos que tener relaciones amistosas para poder enfrentar una cuestión que nos agobia, que es la entrada de migrantes, la entrada de narcotraficantes, la entrada de bandas organizadas. Entonces usted tiene que tener una política desde la Cancillería de integración con los países vecinos, y creo que ahí tenemos una serie de dificultades que ameritan cambios. Por ejemplo, ahí yo no creo que el presidente, o sea, no que es el presidente quien tiene que hacer los cambios, porque es su responsabilidad en la conducción del país. Sí, Francisco. Dame un segundo, sí. porque estaba escuchando atentamente a Gastón y su discurso, fíjate que podría ser de un senador de Bópoli, podría ser de un senador de Renovación Nacional, No, pero me sorprende que un senador de la coalición de gobierno tenga un diagnóstico como ese, porque finalmente estamos en sintonía, pero el problema es que yo soy de la oposición. Entonces, es que es realismo, realismo. No, pero es que no digas eso, porque tú, lo que pasa es que te interpreto. Senador. Pero es que, ya, mira, José, con esto me callo. Y lo vinculo fíjate que el 18 de febrero, hace 3 días, la presidenta del Partido Socialista celebra una entrevista a uno de sus expertos en el diario que salió en el de La Tercera, Flavio Quesada, abogado de la Universidad de Chile, que es uno de los expertos propuestos por el Partido Socialista. Y el titular de su entrevista en el de La Tercera dice: un desacierto de la propuesta de la convención fue haber incorporado demasiados derechos. Ese es el titular. A lo que la presidenta del Partido Socialista pone la foto de esta entrevista y dice: extraordinario, es un acierto de experto. Entonces, un partido que va en coalición con la coalición de gobierno, que lo único que quiere y lo único que quería era incorporar muchísimos derechos a una constitución, no lo entiendo. Y puede ser también un mensaje contraproducente para la gente, porque ¿por qué en una coalición van dos partidos o instituciones que piensan tan distinto? Y eso es lo que al final está quedando en evidencia. Las mismas palabras de Gastón, que hoy día dice: oye, podrían ser de un senador de oposición. Resulta que vemos a la presidenta del Partido Socialista también, ese Twitter también podría ser de una persona de la UDI, de RN. Bueno, agregando que la ministra, que Paulina Bodanovich también ha criticado a la ministra Urrejola. Dice que ella tiene que ordenar su cartera al interior para no seguir produciendo estos, como le llaman, errores no forzados. Senador, cuando usted habla de que el gobierno tiene problemas y de que se va a iniciar ahora, ¿verdad?, como es característico en Chile, en marzo, ya mayor normalidad y el trabajo del Congreso Nacional, hay distintas reformas que son claves. La tributaria, usted las ha mencionado, la de pensiones y también la de salud. ¿Requieren estas reformas nuevos liderazgos? ¿Está ahí el problema? Porque esas son las reformas estructurales y si los liderazgos están mal, efectivamente esto no va a ir a buen puerto. ¿Usted considera que ahí es donde hay que entrar a picar, como dice el buen chileno, con este cambio de gabinete o quizás otras acciones? Es que el propósito del gobierno es echar las bases de un estado de bienestar. Y cuando usted establece eso, que tiene que además estar relacionado con el acuerdo número 5 para la nueva constitución, que es un Estado social y democrático de derecho, hay congruencia con eso. Entonces usted tiene que tener personas que se aboquen a sacar esa tarea adelante y por lo tanto no haya dudas en el país que lo que queremos es avanzar en esa dirección. Por lo tanto usted, mire lo que acaba de pasar
con Hacienda. Creo que lo que ha hecho el ministro Marcel es extraordinario. O sea, volver a reponer, y una de las preguntas que hoy día hace justamente el programa, es volver a reponer la confianza en el país para que haya, y de hecho hay más inversión extranjera, pero tiene que ver con el crédito, tiene que ver con los efectos en la economía básica para la ciudadanía. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos instalar temas que atrofien esa estrategia. Y por lo tanto, hay otros ministerios que son tremendamente importantes, porque cuando usted, por ejemplo, necesita sacar adelante esta reforma, va ligada además con la seguridad que usted le tiene que dar a los empresarios y por otra parte generar un plan, lo hemos dicho en todos los términos, muchas veces en el año acá con Francisco, el plan de recuperación económica, que pasa por las inversiones que usted tiene que sacar adelante en los ministerios que tienen los recursos para eso, ya, fundamentalmente en el MOP, ya, fundamentalmente en el MOP. Porque usted con eso va a mover la economía, usted va a mover, por lo tanto, la generación de empleo, usted va a mover a la pequeña empresa. Usted va a tener que tener certezas para que el desarrollo agrícola del país también tenga un norte cierto. ¿Ya? No podemos caer en grandes titulares que suenan buenos, pero que en el tiempo que se está viviendo no son posibles. Entonces, usted tiene que tener el cuidado y el tino suficiente. Cuando se hace vocería desde el gobierno, usted no puede equivocarse. No pueden haber Oye, Pero se han estoy equivocado. descargando Ya, estoy descargando la ficha de militante de la UDI para mandársela al redactor. Francisco, No sea así. ¿cuál es el rol de la oposición en estas grandes reformas que está impulsando el gobierno? Perdóname, María José, Ya, lo que pasa es que uno tiene que asumir el rol, o sea, no por estar en el gobierno yo voy a ser pusilánime. No, yo tengo que ser crítico cuando las cosas se aparte que pueden está en otro mejorar. poder del Estado, senador. No, No, Además, o está sea, cumpliendo Además. su rol como senador. te digo, Efectivamente, ¿qué voy a hacer si, oye, he suspendido mis vacaciones, he estado recorriendo, he estado en reunión con los alcaldes y lo único que se necesita con urgencia son las viviendas y yo tengo que quedarme callado? No, creo que ese es un error de nosotros cuando guardamos silencio, que como que todo está bien. No está todo bien. Y como estamos a tiempo para poder corregir, hay que levantar la voz en términos constructivos. Cuando es destructivo, ahí es otra cosa. Pero yo estoy diciendo que, y hace tiempo que lo dije además, no vengo ahora a este programa a decirlo. Yo hace mucho tiempo creo que debieron haberse hecho cambios en el gabinete. Usted tiene que, por ejemplo, en la inversión pública se evalúan todo lo que son los proyectos. ¿Cuántos proyectos tenemos evaluados en condiciones de ser tomados para la inversión? muy bien, no, senador. Está cumpliendo su rol de senador. Finalmente, no es que con el perdón de los diputados, pero finalmente es otro rol distinto. ¿Ah? El diputado busca un poco más de entre comillas, lo voy a poner así, pero que no se malinterprete, un poco más de parafernalia en su actuar. Pero un senador tiene otro rol, tiene un rol más de cuidar las instituciones, cuidar la democracia, cuidar los procesos para que en el fondo la estabilidad en Chile se prolongue y sea un factor que pueda hacer surgir a las personas. Y eso es la diferencia entre un opinólogo, por ejemplo, y alguien que sabe cuál es su rol. Francisco, hablando de las vocerías del gobierno, porque el senador ha dicho que cuando uno hace vocería en el gobierno no se puede equivocar. Con respecto a los incendios forestales, volviendo a este tema tan importante, la ministra Toá ha asegurado que el 25% de los incendios forestales analizados son intencionales. Ya han criticado esta cifra, Francisco, y en general se ha visto que desde el gobierno han sido demasiado cautelosos o conservadores con estas cifras de intencionalidad. De hecho, en la CONAF se puede apreciar que esta cifra de intencionalidad es del 40% y no del 25% como señala la ministra. ¿Por qué son tan María conservadores José, en el gobierno mira, en este María tema? José, yo desde que me manejo y estoy al tanto de estos temas, que por lo menos hace 10 años, siempre se ha hablado de que la intencionalidad de los incendios bordea el 98%. Por sobre la ¿Qué? accidentalidad, eso hay Por que sobre el destacar. accidente. Ujú. Claro. Entonces, que hoy día la ministra del Interior diga que un 25% de los incendios que han investigado
Puede ser, ¿ah? Pero a lo mejor han investigado muy poco o han investigado con un cherry picking, de, como, Ujú. de decir, oiga, bueno, investiguemos estos nomás. Claro, ¿Ah? claro. Pero esa cifra no se sustenta por sí sola. Y probablemente sigan saliendo hoy día cifras y mañana cifras en que esa cifra, valga la redundancia, en que ese número va a ir aumentando, Ujú. porque sabemos que la realidad no es así. Entonces, Pero y no es que se equivoque, fíjate que yo creo que lo hacen de ignorancia, porque la otra vez el subsecretario de Salud estaba dando una pauta sobre la vacunación y sobre la tasa de positividad del COVID. Sí, Entonces, se equivocó. se equivoca y dice "Oye, un 30% positivo". Pero resulta que no se equivoca, no entendió lo que leía, porque ese 30% era por solo los que estaban vacunados. Entonces, ignorancia, yo creo, fíjate. Senador, yo sería ahí más cauteloso. Creo que, a ver, primero partamos por lo siguiente. En, en- en a un ver, minuto, senador, por favor. en un minuto, hay que caracterizar todo lo que es la situación de los incendios. De las 400.000 hectáreas quemadas, ¿ya? Hay 250.000, entre 250.000 y 300.000 que son de plantaciones, los famosos monocultivos, entre comillas, o los pinos y los eucaliptos. Eso es. De esa superficie, para que sepamos esto, corresponden, de las plantaciones quemadas, corresponde al pequeño y mediano agricultor aproximadamente el 60%. Segundo, el 1% de los incendios causan la afectación del 80% en el país. El 1%. Por tanto, hay un 99% de incendios que causan afectaciones, un menor porcentaje de afectación. Entonces, en ese contexto es que seguramente la ministra Toa, en ese 1% que son los más violentos, que son los más salvajes, en ese 1% debe estar ese 25% que es creado es profeso, que por lo tanto es un acto organizado por algunas bandas, digámoslo, tiene que ver con eso, que van provocando estos incendios. Y para hacer esta aseveración, usted tiene que tener datos a la vista. Si usted no los tiene, es una opinión temeraria. Y por eso es que la ministra Toa, para decir también cautelosamente, lo hace, pero teniendo certezas. Porque es muy malo para un gobernante que diga, mira, sabes que en realidad es el 90%. Y después, ¿cómo prueba que es un 90%? Entonces, por eso es que hay que ir paso a paso, día a día, haciendo sí notar cuáles son los efectos y cuáles son los incendios intencionados. Y eso haciendo las denuncias o donde corresponde, para que haya el proceso de investigación y las sanciones que se tienen que aplicar a aquellos que han provocado estos incendios. Ok, muchísimas gracias, senador, por su reflexión y análisis. Lo mismo para Francisco y Vieta, que estén muy bien, que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Saludos, Gracias. Gastón, Bien, y chiquillos, ánimo gracias. ahí con los incendios. No, A estamos María con José. todo, como ustedes me ven, con todos los ánimos. El pelo blanco, la Muchas, ceniza. muchas Cayó la ceniza en el gracias. pelo, No, ahora Gastón. esto es por la ceniza. Nosotros vamos a revisar nuestro Chao. sondeo de opinión.